Bienvenidos a la sesión de inteligencia artificial. Básicamente vamos a ver un poco la definición de lo que es la inteligencia artificial, sus características, como para poder, digamos, hilvanar un poco las ideas sobre los temas que ya han sido tratados como deep learning, machine learning, reinforcement learning, ¿no? Esa es un poco la idea de esta sesión, de poder como acumular todos estos conceptos y tenerlos en una estructura clara de cómo se interrelacionan, ¿no? Para empezar, bueno, inteligencia artificial, desde el punto de vista de la programación, que es lo que vemos, bueno, corresponde pues con datos de entrada, ¿no es cierto? Datos de salida, y en medio está justamente la inteligencia artificial, que de lo que consiste es en de averiguar cuáles son los mejores datos de salida para estos datos de entrada que me estás dando, ¿no? Bien, esta función puede ser pues una regresión, como en este caso se pudo observar en alguna de las sesiones anteriores. La regresión corresponde con diferentes puntos, datos que existen y una función matemática que pues nos permite predecir valores futuros de estos datos inicialmente dados, ¿no? A partir de una curva ajustada a los datos originales. Entonces esa es una función matemática y eso correspondería con una inteligencia artificial en machine learning, un aprendizaje automático, digamos que es lo más básico, ¿no? De ahí en adelante, pues obviamente estos algoritmos son mucho más complejos y pues pueden producir datos de una manera bastante impresionante. Pero sin embargo hay que revisar también otras definiciones, no desde el punto de vista de la programación, sino desde otros puntos de vista, como por ejemplo pensando como humano, ¿no? ¿Qué sería la inteligencia artificial si vamos con un pensamiento humano? Es decir, el enfoque de los modelos cognitivos, ¿no? Si nos vamos por este enfoque de los modelos cognitivos, bueno, hay un autor que ha definido que la inteligencia artificial es el nuevo y emocionante esfuerzo por hacer que los ordenadores piensen, ¿no? Máquinas con mente en el sentido pleno y literal. Eso es pensando como humano. Hay un autor que ha planteado esa definición de inteligencia artificial. También actuando como humano, este es el cuadrante de los humanos, ¿no? Si actuamos como humanos, es decir, el enfoque de la prueba de Turing, Turing fue un señor que en el año 43, me parece, o 50, bueno, por esos años, desarrolló un método para poder determinar si una máquina era o no era inteligente, ¿no? Entonces se le sometía a ciertas pruebas y si pasaba todas esas pruebas era una máquina inteligente y si no, no. Ese es actuando como humano, ¿no? El estudio, acá hay un autor que indica que el estudio, para definición de la IA, el estudio de cómo hacer que los ordenadores hagan cosas en las que por el momento las personas son mejor. Eso es lo que es una definición de IA si lo vemos desde un enfoque de la prueba de Turing. Bien, actuando como humano. Y también tenemos estos otros enfoques, ¿no? Dice, pensando racionalmente, ¿qué cosa es la IA? ¿No? Un enfoque de las leyes del pensamiento. Que yo realmente concuerdo un poco más con estas definiciones, ¿no? Dice, la IA es el estudio de los cómputos que hacen posible y permiten percibir, razonar y actuar, ¿no? Eso es pensando racionalmente. Y actuando racionalmente, el enfoque de la gente racional, dice, la IA se ocupa del comportamiento inteligente de las máquinas, ¿no? Hay un autor que ha definido eso. Bueno, esas son definiciones de IA. Entran a internet, van a encontrar muchas definiciones de IA, desde más filosóficas hasta más, digamos, mucho más fácticas, digamos, si tomamos en consideración esta definición programática que existe, ¿no? De la IA en la actualidad. Porque claro, en el futuro esto puede evolucionar y podría ser una definición programáticamente hablando tal vez un poco distinta, ¿no? Bien, ¿cuáles son los campos de la IA? Bueno, lo que hemos estado viendo dentro del curso. El Machine Learning o aprendizaje automático, el Deep Learning, aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Bueno, el Machine Learning, para, digamos, recapitular,
es un subcampo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de datos sin ser explícitamente programados. Esto es importante, que la máquina a sí misma se programa, ¿no? Eso es bien importante para este caso. Si no, no sería Machine Learning. Bueno, las aplicaciones, la clasificación de textos e imágenes, predicción de precios, detección de fraudes, etcétera, ¿no? Para el Deep Learning, acuérdense que en el Deep Learning ya no solamente se toman en cuenta las funciones matemáticas como la regresión u otros, sino que además ya se toma en cuenta el perceptrón o la neurona y las redes neuronales. Bueno, en el Deep Learning es un subcampo del Machine Learning que utiliza redes neuronales artificiales profundas con muchas capas, ¿no? Puede haber muchas capas, para aprender características complejas a partir de grandes cantidades de datos, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento de imágenes, de voz, traducción automática, diagnóstico médico, asistido por IA, entre otros. Y luego tenemos el aprendizaje reforzado por refuerzo, rama de la inteligencia artificial, donde un agente aprende cómo comportarse en un entorno tomando acciones que maximicen las recompensas, ¿no? La recompensa acumulada. Y esto lo hemos observado también a través de juegos, es más, ¿no? El agente explora el entorno y aprende a partir de las recompensas o castigos recibidos por sus acciones, ¿no? Entonces no se tiene data. Digamos que en estos casos tenemos datos, sean datos etiquetados, supervisados, no etiquetados, no supervisados, pero en este caso no tenemos data. O sea, lo que tenemos es el entorno, el agente interactúa con su entorno y a partir de ahí se hace su propia programación. Bien, por ejemplo, control de robots, optimización de procesos industriales, juegos, ¿no? Como por ejemplo el Dota, AlphaGo, el Michi, que hemos hecho dentro del curso. Siguiendo con los campos de la IA, también se considera, ¿no?, otro campo de la inteligencia artificial, el procesamiento del lenguaje natural, NLP por sus siglas en inglés, ¿no? Dice, es un campo de la inteligencia artificial que se enfoca en la interacción entre computadores y seres vivos a través del lenguaje natural, o sea, a partir del idioma, ¿no?, del español, el inglés, el francés, etc. El objetivo principal es permitir que las máquinas comprendan, interpreten y generen texto, habla de una manera que sea útil y significativa, pues para los fines que se desee, ¿no? Bien, las aplicaciones chatbots, asistentes virtuales, análisis de sentimientos, traducción automática, clasificación de texto. Eso lo vamos a ver ahora en las siguientes sesiones del curso. Visión por computadora es un campo de la inteligencia artificial que permite a las máquinas interpretar y comprender el mundo visual a partir de imágenes y videos, ¿okay? La visión por computadora utiliza técnicas de procesamiento de imágenes, aprendizaje automático, redes neuronales profundas, el CNN, ¿no?, ese algoritmo o esa arquitectura de redes neuronales, para realizar tareas como el reconocimiento de objetos, análisis de imágenes, seguimiento de movimiento y más, ¿no? Estas aplicaciones, reconocimiento facial, conducción autónoma, diagnóstico médico, control de calidad en la manufactura, realidad aumentada, entre otras. Bien, esos son algunos de los campos que estamos viendo en la IA que están más cubiertas por el curso, ¿no es cierto? Nosotros cubrimos estos 5 campos de la IA dentro del curso y bueno, vamos a continuar. Las diferencias entre Machine Learning, Deep Learning y Reinforcement Learning, o sea, aprendizaje por refuerzo, aprendizaje profundo y aprendizaje automático. Claro que en aprendizaje automático se dice que esta es una subrama o un subcampo y este es un subcampo también, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son sus enfoques y cuáles son sus diferencias. Para empezar, el enfoque del Machine Learning, aprendizaje a partir de datos, necesita datos. No solamente eso, ¿no?, sino que los datos tienen que estar etiquetados, dice, ¿no? Bien. En el caso del Deep Learning, el aprendizaje es con redes neuronales profundas y requiere cantidades mayores de datos, ¿no?, para que pueda ser entrenado. Y el aprendizaje por refuerzo, ¿no?, el aprendizaje mediante recompensas sin datos y interacción con el entorno, ¿no? Los datos los obtiene a partir de la interacción con el entorno. La computación menos intensivo, altamente intensivo y depende del entorno y el modelo, ¿no? Aquí usualmente se emplean GPUs y TPUs también para poder procesar. Aplicaciones, predicción, clasificación simple, reconocimiento de voz, imágenes, juego, robótica, optimización. Bien. Los métodos de aprendizaje automático, bueno, está el aprendizaje supervisado que se entrena con datos etiquetados, ¿no?,
acá están datos etiquetados. Aprendizaje no supervisado trabaja con datos no etiquetados, no están etiquetados los datos. Y el aprendizaje por refuerzo se entrena en función a la toma de decisiones basadas en un sistema de recompensas, ¿no? El agente interactúa con su ambiente y de esa manera obtiene los datos a partir de la valoración de sus recompensas, ¿no? Y del éxito o no éxito que tuvo. Bien, acá tenemos una interrelación entre los métodos de aprendizaje de IA. O sea, ¿cuáles son los métodos de aprendizaje? ¿No? Supervisado, datos etiquetados, sí, no supervisado, no están los datos etiquetados, y sucesivamente. La aplicación principal para el supervisado, clasificación y regresión. Tenemos para el caso del no supervisado, agrupamiento, reducción de dimensionalidad. Para el semi-supervisado, cuando hay pocos datos, aprendizaje por refuerzo para juegos, robótica, optimización. Para el caso del autosupervisado, bueno, visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural. Y multitask, bueno, realizar múltiples tareas relacionadas. Y finalmente, para el transfer learning, tareas con datos limitados. Acá hay un cuadro que relaciona tanto los métodos de aprendizaje con el Machine Learning, el Deep Learning y el Reinforcement Learning. Supervisado con Machine Learning, algoritmos como regresión y SVM. En el Deep Learning, redes neuronales supervisadas. Y acá no recibe datos, digamos. Para el método de aprendizaje no supervisado, para el Machine Learning, el clustering, el PCA, en el caso del Deep Learning, las redes generativas y los autoencoders, ¿no? El RL no utiliza etiquetas, pero sí interacción con el entorno, ¿no? Semi-supervisado, poco aplicable, pero hay variables híbridas para el RL, para el DL. Se puede usar en CNN o RNN, ¿no? O sea, es redes convolucionales. Y acá, bueno, puede haber una combinación de datos etiquetados y no etiquetados en el semi-supervisado. Y el de reforzamiento no es para Machine Learning. El Deep Learning, ¿no? En el caso del Deep Learning, se combina con el Reinforcement Learning para que pues, pueda ser por reforzamiento. Hay un algoritmo que permite obtener, digamos, los datos o las políticas a partir de Deep Learning para el Reinforcement Learning, ¿no? Es una combinación. Bueno, y acá en el reforzamiento el aprendizaje está basado en recompensas sin etiquetas directas, ¿no? Bien. Tipos de problemas que aborda la IA. La IA aborda 3 tipos de problemas. Problemas de regresión actualmente, ¿no? Clasificación y planificación. Este es actualmente y principalmente. Claro que aborda muchos otros problemas, pero estos son los que abordamos dentro del curso. Bien. La regresión, Machine Learning, clasificación, también Machine Learning. Planificación estamos con RL, ¿no? Reinforcement Learning. Los problemas de regresión son un problema de predicción continua. El objetivo es estimar un valor numérico futuro, ¿no? Por ejemplo, predicción de los precios de las casas. Los problemas de clasificación, el objetivo es asignar una etiqueta a una categoría a diferentes datos, ¿no? Se clasifican. Por ejemplo, la clasificación del spam. ¿Qué es spam y qué no es spam dentro del correo electrónico, ¿no? Problemas de planificación implica tomar decisiones de manera que se tiene que alcanzar un objetivo y maximizar la recompensa, ¿no? En este caso, por ejemplo, navegación de robots, juegos, son algunos de los ejemplos. Bien, ahora vamos a ver los fundamentos de la inteligencia artificial. Como les comenté al inicio, ¿no? Existen unas pruebas que son las pruebas de Turing, que bueno, fue propuesto por Alan Turing en el año 50. Y bueno, consistía en que él indicaba que si una máquina cumplía con estas características, entonces era una máquina inteligente, ¿no? Es decir, si se comporta como un humano, ha de ser inteligente. Bien, decía, ¿no? Si tiene procesamiento de lenguaje natural, entonces es un punto para que sea inteligente. Representación del conocimiento, segundo punto para ser inteligente. Tercer punto, razonamiento automático, aprendizaje automático, visión y robótica. Entonces ese es un enfoque, digamos, algo que surgió en los años 50, ¿no? ¿Cuál es la historia de la IA? Bueno, la IA se podría decir, ¿no? Que inicia digamos, con la invención de las máquinas, pues, de las computadoras, ¿no? De la máquina Enigma, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pero
no, para no ser tan, digamos, tan generales en ese aspecto, vamos a suponer que es a partir de la definición del algoritmo que se llamó perceptron, que, bueno, pues que lo crearon estos señores, Mac Kuchoy y Walter Pitts, ¿no? En el año 1943. Ahí ellos hicieron una publicación donde propusieron un modelo de neuronas artificiales, o sea, de perceptrones, que tenía pues la característica de que se encendía o se apagaba según los datos que se le proporcionaba, ¿no? Además hay que tener en cuenta que estas neuronas pues tienen una función de activación también, ¿no? Y una suma pesada como tal, ¿no? Entonces, ya eso lo hemos observado, cómo es que funcionaba, ¿verdad? Bien, luego tenemos desde el año 52 al 69 surgieron muchas cosas, entre esas se creó un lenguaje de programación que se llamó Lisp, que era este lenguaje de programación, bueno, el lenguaje de programación de la IA, ¿no? Y fue dominante durante más de 30 años, que no hubieron cambios en ese aspecto, ¿no? Actualmente el lenguaje dominante para inteligencia artificial es Python, justamente lo que estamos estudiando, ¿no? Bien, en el MIT también se desarrolló una serie de problemas limitados que parecían requerir inteligencia para ser resueltos, ¿no? Estos problemas o dominios se conocieron como micromundos, ¿no? O sea, MIT pues desarrolló estos micromundos y dijo, bueno, la máquina que logra hacer esto es una máquina inteligente, ¿no? Parecido a lo que mencionaba al inicio el señor Turing, ¿no? Bien, luego salimos a los sistemas expertos entre los años 69 y 86, el regreso de las redes neuronales en el año 86 hasta la actualidad, el razonamiento probabilístico y aprendizaje automático del año 87 a la actualidad, el Big Data en el 2001 y el aprendizaje profundo, las redes neuronales multicapa que se propuso en el año 2011 hasta la actualidad. Esa es una breve historia de la inteligencia artificial. Como podemos observar, la neurona como que ha tenido un factor importante dentro de la evolución de la inteligencia artificial como actualmente la conocemos. Y se dice pues que la neurona establece entre 10 y 100.000 conexiones con otras neuronas, ¿no? Bueno, se unen en estas uniones que le llaman sinapsis, ¿no? A través de sus axones, digamos. Y las señales se proponen después de neurona a neurona en una complicada red de reacción electroquímica, ¿no? Las señales dice que controlan la actividad cerebral a corto plazo y también permiten cambios en el largo plazo en la conectividad de las neuronas y se cree que estos mecanismos son la base del aprendizaje en el cerebro humano, ¿no? Entonces, a partir del estudio de las neuronas, la neurociencia, se vio que pues esto era algo muy parecido a lo que habían propuesto en el año 43 con el perceptrón y bueno, a partir de ahí empezaron a hacer los algoritmos, ¿no? Acá hay una cruda comparación, ¿no? Hace más o menos 20.000 años que surgió el Homo sapiens y hace 20.000 años que tenemos la misma capacidad de cómputo en nuestros cerebros, ¿no? Las computadoras surgieron pues hace pues más o menos casi 100 años, ¿no? Y bueno, pues a la fecha ya vamos alcanzando las capacidades que podrían ser comparables a la mente de un humano, ¿no? En unos supercomputadores tenemos 10 a la 6 GPUs, en el cerebro humano tenemos 10 a la 6 columnas, así se mide, ¿no? De esa manera. Una computadora personal tiene 8 cores, bueno, no mucho menos, pero una supercomputadora ya podría alcanzar lo que es un cerebro humano, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se planteaban estos algoritmos digamos, de aprendizaje reforzado, se empezaron a hacer juegos, ¿no? Entonces había un juego que era el Go, que digamos la máquina no le podía ganar al humano, al campeón mundial de Go, ¿no? Y bueno, ya hace algunos años ya logró ganarle la máquina al humano, y bueno, ahí como que fue un evento importante, ¿no? Eso pues porque ya la capacidad de cómputo de las computadoras está siendo parecida a la del cerebro humano, ¿no? Bueno, tenemos 10 a la 15 transistores, hay 10 a las 11 neuronas, pero no sé si es comparable una neurona como tal con un transistor, o si podemos comparar una neurona con un byte, ¿no? Porque como hemos visto en el algoritmo del perceptrón,
pues demanda de varias líneas de código, ¿no? Que obviamente es más de un byte, ¿no? Entonces, habría que verificar un poco esas comparaciones, pero sin embargo sí es importante notar que pues al menos un supercomputador tendría como 1 kilobyte, ¿no? Por cada neurona, que ya en 1 kilobyte se podría almacenar tal vez el algoritmo del perceptrón. Bueno. Luego el espacio en disco, ¿no? Está pues 10 a la 14 sinapsis, 10 a la 17, 10 a la 12, ¿no? Es un tera, ¿no? Acá son 10 gigas de RAM. O sea, son números que son pues actuales, ¿no? Una computadora personal tiene 10 gigas, puede tener un tera de disco y ya es comparable con el cerebro humano, ¿no? Los tiempos de ciclo, etc., ¿no? Bueno, el tema va con eso, o sea que el cerebro humano hace 20.000 años que no evoluciona, digamos, en su capacidad de procesamiento, y eso conlleva pues al problema del gorila, ¿no? Dice que hace 7 millones de años, un primate que ya está extinto actualmente, evolucionó en dos ramas, ¿no? Una rama que dio lugar a los gorilas y otra rama que dio lugar a los humanos. Hoy en día los gorilas no están muy contentos con la rama humana porque prácticamente no tienen ningún control sobre su futuro, ¿no? O sea, hay una caza indiscriminada. Bueno, realmente si el humano quisiera no existirían gorilas, tan simple como eso. Pero como el humano quiere probablemente preservar el medio ambiente y todo eso, obviamente tenemos que conservar a los gorilas, ¿no? Pero podría ser que la IA generativa, pues tal vez tenga esa misma compasión con nosotros, ¿no? Bien, es todo. Acá nuestras referencias y nos vemos en la siguiente sesión.